Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Javier y soy facilitador emocional. Estoy aquí en esta noche porque vamos a hablar acerca de las facultades mentales, inteligencia, memoria e imaginación. Y para esto, pues hoy está coordinando la compañera Eli. Nos va a leer la reflexión del día de hoy. Adelante, Eli. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Y la reflexión del día de hoy, 4 de noviembre, dice así: sé flexible. Para recuperarnos, tuvimos que llegar a la conclusión que nuestras emociones enfermas estaban causándonos todos los problemas. Eso nos dicen las leyes de la enfermedad mental y emocional, página 26. Si quiero tener una vida feliz, con armonía y salud mental y emocional, debo aprender a ser flexible, a escuchar, ya que solo cuando escucho al otro y me pongo en sus zapatos es cuando realmente estoy avanzando como persona. Estoy siendo empático. Debo reconocer que mis emociones enfermas me llevan a imponer a otra persona mi voluntad, generando un daño en todas mis relaciones interpersonales. Reconocer este hecho es sumamente importante. Hasta ahí está la reflexión del día de hoy, Víctor. Gracias. Adelante. Gracias, Eli. Bueno, hemos llegado a comprender que la causa inmediata y la causa remota son tan importantes para nuestras vidas que cuando reflexionamos sobre el mal que nos acontece, que es un mal espiritual y que no es un problema de mi propia persona, sino que es un problema universal. Eh, Podemos caer en el conformismo de consolarnos por estas acciones. Sin embargo, la manera de pensar torcida que hemos adoptado es lo que nos hace sufrir realmente y nos enferma físicamente. Habríamos de cambiar ese aspecto y habíamos de aprender a pensar de una forma correcta. Y para esto necesitábamos de admitir que necesitábamos de otras personas, así como de Dios. Indudablemente, no podíamos seguir de la misma manera, ya que la enfermedad nos había postrado en la cama o había hecho que intentáramos suicidarnos, o bien la enfermedad no nos permitía una relación sana. Éramos esclavos, adictos, estábamos atrapados en nuestras adicciones diversas. Así que o nos entregábamos a un programa de recuperación para comprender cómo íbamos nosotros a desbloquear o a reaprender una nueva vida, o seguíamos muertos en nuestros problemas. Si queríamos vivir, teníamos que derrotarnos y empezar a aceptar que nuestras emociones eran incontrolables y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Este era el primer paso. Entendimos, pues, que la enfermedad de los pensamientos, la enfermedad del espíritu, teníamos que aprender a regular este tema a través del dominio de nuestro instinto natural, que se revela ante el hecho de que somos impotentes ante alguna cosa. La soberbia, en conjunto con sus amigos, las adicciones, se revelan ante este hecho. ¿Cómo yo no poder dominar una emoción? Pero esta era una situación real. O nos derrotábamos para triunfar o seguimos enfermos. Sin duda,
Cuando determinamos cambiar este aspecto y admitir nuestra derrota, fue el principio para empezar a entender que nuestros pensamientos era la herramienta para cambiar nuestra manera de ser. No, no estábamos enfermos del egoísmo, estábamos enfermos por una falta de comprensión de nosotros mismos y así poder equilibrar nuestras emociones. Estábamos con una historia nefasta y estábamos con unas reacciones presentes horribles y teníamos que cambiar esa forma de actuar. Y ahí comenzó nuestra recuperación, en el admitir que somos impotentes, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, que habíamos torcido nuestras mentes a una forma de pensar destructiva y que solamente un acto providencial podía rescatarnos de nosotros mismos a través del conocimiento de lo que sucedía en nuestras vidas. Ahí empezó la recuperación de nuestras vidas. Habíamos comprendido que el pasado estaba muerto, pero que nuestro recuerdo, nuestro odio, la falta de perdón y la falta de humildad hacia el pasado nos hacía revivirlo. Y fantasmas atormentadores venían a nuestras mentes, porque no sabíamos cómo pensar de forma adecuada. La respuesta estaba en nosotros y en nuestro cambio de actitud. Seguimos con el tema de hoy. Muy bien. Antes de comenzar la introducción a la salud mental en comunicación con asignaturas vecinas, quiero recordarles dos puntos que se tocaron la semana pasada como referencia que nos habla de los objetivos que vamos a ver. Y dice así, objetivo 2.1. Objetivo para la asignatura de Introducción a la Salud Mental. El alumno conocerá las principales funciones mentales y en general las estructuras neuroanatómicas, las conexiones neuronales y los sistemas bioquímicos estudiados en su génesis, con el fin de entender la cognición y la conducta humana desde una visión biológica. Y el objetivo 2.2 que vamos a tocar dice así: el alumno contará con una base de conocimientos introductorios con los cuales podrá asociar las patologías que presentan los seres humanos dentro del campo de la neurología cognitiva y la psiquiatría, las cuales estudiará en los años posteriores de su formación. Bien, ahora continúo con lo que sigue el día de hoy, que es la introducción a la salud mental en comunicación con asignaturas vecinas. Dice así: como parte de la educación médica actual, se deben crear puentes entre los temas que se imparten en una u otra asignatura de los programas académicos del primer año de la carrera de médico cirujano, lo cual implica tener en mente que habrá conocimientos aprendidos en el bachillerato, pero existirán algunos otros que no sean parte de la experiencia previa del alumno, por lo que éste no contará con el bagaje necesario para el entendimiento de las unidades. Bien, ahí termina el primer párrafo. Víctor, ¿continúo?
Bien, es importante para nosotros entender que este documento solamente es una pequeña base científica sobre lo que nosotros estamos tratando el día de hoy aquí. Y estamos hablando de qué? De la salud mental, estamos hablando de facultades mentales. Facultad significa poder. Y cuando hablamos de mentales, significa poderes mentales. Hablamos precisamente de la imaginación la vez pasada. El uso inadecuado de la imaginación hace sufrir a la persona. En primer lugar, porque no lo ve como un poder, porque lo ve como un juego, donde la imaginación gobierna su mente. Si la persona está preocupada por algo, su imaginación y sus valores preventivos hacen que la imaginación, así como las memorias, o bien la situación del presente, hace que la persona, su preocupación natural, la lleve a un extremo, a una exageración. Al llevar a una exageración la preocupación, la persona está extralimitándose, está caminando por la cuerda floja de la enfermedad mental y emocional. Así que es importante comprender que todo extremo es enfermedad mental. Y estamos hablando, la máscara de la preocupación es es un síntoma de la enfermedad. Aprender a controlar esta máscara para tener un equilibrio es nuestro trabajo. De no dejarse llevar por la imaginación. Hemos alimentado por mucho tiempo la mente catastrófica, como hemos alimentado por mucho tiempo lo que ignorábamos de nosotros mismos. Hemos navegado sin brújula, de un lado para otro, y nuestra vida emocional. Y por eso tenemos un caos mental y no hay el orden fundamental para lograr un dominio propio o autocontrol. Porque el tema de esta noche es autocontrol con el subtema facultades mentales. Ahora bien, vamos a emprender el camino hacia la comprensión del dominio propio. Necesito dominar mi imaginación. No le voy a permitir que corra para donde siempre ha corrido. Y como la hemos alimentado de esa manera, que es la causa remota, de la forma en que la hemos alimentado ha sido por la falta de comprensión de este poder mental llamado imaginación. La imaginación nos sirve para muchas cosas, pero cuando la usas inadecuadamente, sirve para destruir tu vida personal. Una vez que entendemos este tema, vamos a continuar con el segundo, que vendrían a ser las memorias. Las memorias son el tema básico y más importante sobresaliente en la enfermedad. Las memorias, pues, ellas tienen un 3% de valor y el 97% de su valor están ocultos.
de lo que el ser humano pueda pensar. El ser humano no tiene que ir ni siquiera al vientre de su madre o entender o conocer la vida de sus padres, pero sí tiene que comprenderse a sí mismo, hasta donde puede acordarse. No vamos a intentar remover nada, ni poner en mente de nadie absolutamente nada. Necesitamos recordar que estas memorias históricas son lo que conocemos como el cuarto paso. ¿Cuáles son las memorias históricas que podemos recordar? Parte de la infancia, parte de la adolescencia, parte de la edad adulta y naturalmente parte de la conciencia. Porque hay actos de conciencia subconscientes que nosotros no podemos recordar ni ver. El cuarto paso como tal no es en sí un análisis profundo de neurología. El cuarto paso solamente es un repaso para comprender cómo se deformó mi manera de pensar a una forma destructiva de ser. Que debemos de hacerlo minucioso o detallado hasta donde se pueda, está bien. Realmente, lo que procuramos entender dentro del cuarto paso es el engaño que nos hemos generado a través de dejar que el instinto haga un trabajo inadecuado. Es como la persona que tiene un tractor y ella simple y sencillamente enciende el tractor para voltear la tierra y no lo guía, simplemente lo enciende y lo acelera. Entonces, como el tractor no tiene piloto automático, el tractor lo que hace es irse para donde las llantas del tractor quieren. Y al voltear la tierra, lo está llevando fuera de la superficie que quiere hacer o que quiere um, voltearla para poder sembrar en ella. Sin duda, la persona que va ahí no tiene gobierno del timón. Entonces, su tractor está haciendo un gran desorden dentro de ese terreno que inclusive lo puede llevar contra los árboles o las ramas que están fuera del área que él quiere limpiar. Lo mismo es cuando estamos dejando que la imaginación o el instinto se vaya para donde él quiera, porque nunca pensamos en que teníamos un instinto y que teníamos que gobernar a este instinto. Jamás lo pensamos. Ni siquiera pensamos en las energías que posee este instinto porque no lo sabíamos. Ansiedad, miedo, dolor, temperamento, son energías que están en el instinto natural y la raíz de su movimiento es un egoísmo que debería de estar controlado. Un egoísmo natural controlado se llama amor propio, que resulta en beneficio para nuestras vidas. Un exagerado amor propio
se convierte en soberbia. Así que éramos ingobernables porque no entendíamos la capacidad de poder que teníamos en nuestro interior. Muchas veces dijimos, qué maravillosa es la mente humana. ¿Cuántas cosas puede hacer la mente? Y cuando escuché la frase de un amigo, esta frase en boca de un amigo, y le dije, bueno, si tan fuerte y tan grande es tu mente, ¿por qué no sanas? ¿Por qué sigues gritando? ¿Por qué sigues golpeando? ¿Por qué te sigues saboteando y autoengañando? Si tan maravillosa te parece la mente humana. Ahora, explícame qué es la mente humana. Obvio, la persona no sabe explicar porque no comprende las facultades que posee, es decir, los poderes que tiene su mente y cómo habrá de usarlos para generar una nueva manera de ser. Es importante autoconocer las herramientas que usamos para poder desarrollar un dominio propio, un autocontrol. Aunque muchas personas tienen prejuicios con la palabra autocontrol, principalmente gente religiosa, que piensa que con esto echamos afuera a Dios, y tal cosa no es así. Un poder supremo es importante para el desarrollo de nuestras habilidades. ¿Por qué? Primeramente porque me permite pensar que existe alguien mayor que yo y que yo no soy mayor que él, lo cual significa que es un principio de humildad. Y para esto se necesita humildad y valor para reconocer tanto nuestras fallas como nuestros aciertos. Por eso, las memorias juegan un papel importantísimo. El hecho de querer hacer un psicoanálisis de las personas o querer hacer una biografía de las personas es un error. Y es una falta de comprensión del objetivo que quiere el cuarto paso, donde hicimos un inventario moral, porque el programa es moral y es espiritual, lo cual significa que la moral es lo que me permite poner límites cuando las obedezco y lo espiritual es el pensamiento corregido que me lleva a hacer cambios en mi forma de pensar como en mi forma de ser. Tal como dice el segundo paso, un cambio de juicios, o sea, de comprensión, para poder cambiar actitudes. Esta preparación previa, desde el primer paso hasta el tercer paso, es importante y relevante para nuestra recuperación. Es el cimiento y es la base donde vamos a crecer en humildad para lograr otras virtudes adicionales, como el fruto del autocontrol. El autocontrol es un fruto y como fruto lleva un proceso. Y el primer proceso es conocer. Si tú no tienes conocimiento, no tienes poder. Pero si tú tienes conocimiento, tienes poder. Pero si tú no pones en práctica el conocimiento, no tienes poder. Pero si tú tienes conocimiento y lo practicas, eres poderoso.
por lo menos para ti mismo, para tu salud mental, emocional, de raíz espiritual. Recordemos el tercer capítulo del libro de Leyes, que nos habla acerca de la enfermedad espiritual, que es la enfermedad de los pensamientos. El espíritu habita en un cuerpo humano. El cuerpo humano es el alma. El cuerpo humano es lo que muere. El cuerpo humano no es eterno, ni el alma es eterna. Donde habita el espíritu. El espíritu son los pensamientos. La forma de pensar que nosotros tenemos por el bagaje que nosotros vamos comprendiendo de nosotros mismos. Bagaje significa equipaje. Las cosas que hemos adquirido como falsas creencias, falsos ideales. Una las adquirimos por parte de nuestros padres, en su ejemplo y a través de su palabra. Otras las adquirimos a través de la sociedad que nos rodea, a través de nuestras experiencias en relación con la familia y otras personas de la sociedad. Nos divorciamos de la familia porque empezamos a pensar que un estilo de vida así no es correcto. Queríamos vivir otro estilo de vida, pero también éramos iguales que ellos. ¿Por qué? Porque estábamos fallando en la manera de pensar juiciosamente. No teníamos sano juicio, no teníamos sanidad mental. Así que las memorias jugaban un papel importante dentro de nosotros. El cuarto paso no te cura. El cuarto paso te apoya, te ayuda a comprender tu pasado, a comprender a la gente de tu pasado, inclusive llegar hasta el punto de tienen razón, no son culpables, yo les perdono. Pero ahí no hay sanidad. Hay un reconocimiento, pero no hay sanidad. Hay liberación hasta cierto punto, pero no hay sanidad. No hay crecimiento. La gente se emociona porque hace una confesión pública de toda su ridícula vida. Y esto lo hace sentirse fuerte ante la vida, liberado ante la vida, pero no se han liberado del pasado. Les atormentan sus culpas y les atormentan sus resentimientos y su vergüenza y su miedo. No son libres, aunque consideran ser libres, porque puntualizan el cuarto y el quinto paso. La falta de organización y entendimiento en el quinto paso que dice que primeramente lo hemos admitido ante nosotros mismos, un problema, una situación, y luego lo hemos admitido ante Dios. Y regularmente no lo hacen ante Dios, lo hacen ante una persona, cualquier persona que no representa a Dios ni es Dios. Una persona tan falible que solamente ha tenido algunas experiencias de reforma en su vida, pero que no ha logrado el dominio propio. Pero como todo evento en lo que quieren hacer las cosas a su manera y no conforme al principio, entonces se forman grupos de personas como la similitud.
al predicador que reúne a un grupo de personas y les dice, ¿quiénes aceptan al Creador como Salvador? Y la mayoría levanta la mano y dice, sepárenme a esos que levantaron la mano y vamos a bautizarlos en el nombre de Dios. Y abren las bombas de agua y empiezan a rociarlos con agua, a bañarlos con agua. Y entonces dice, han sido bautizados. Eso no es bautismo, eso se llama en griego ekleseo, verter sobre otros. O rantizo, que es salpicar sobre otros. No es bautismo. Por lo tanto, lo que están haciendo es un acto, solamente es un acto de hipocresía y no es, como dice el instructivo básico, bautismo, sumergir en el agua. Eso significa bautismo, baptismo. Entonces, lo mismo sucede con el cuarto y el quinto paso cuando juntan grupos de personas, cuando el paso dice que es personal. Eres tú, tu conciencia, tus memorias y Dios, como puedes comprenderlo. Y luego que lo haces, vas. Puedes estar asesorado por una persona, pero luego vas porque estás aceptando ante ti mismo y ante Dios. Quiere decir que ya tienes un diálogo con Dios en referencia a los problemas que tienes porque necesitas valor para hablar con una persona, más valor que para hablar con Dios. En estas memorias históricas, y la historia está muerta, solamente es un testimonio de lo que se hizo, de lo que pasó, pero que hoy ya no es, pero ha dejado un resultado. Y esas memorias históricas son la causa remota, la causa que quedó en el ayer y que provocó una causa inmediata. Digamos que el prócer en México, José María Morelos, formó el Congreso. Él dio pie para la formación del Congreso, el generalísimo Morelos. Pero los propios congresistas, por tenerle temor, por conocer, por entender más, lo mataron. Sin embargo, dio vida a un sistema congresista que sigue presente el día de hoy, a pesar de la traición. Podemos entender que la memoria histórica es la elaboración del Congreso y sus dificultades. Y eso es el pasado remoto o la causa remota. Y la causa presente es lo que se logró con eso, un Congreso. Corrupto como el hombre es corrupto, injusto como el hombre es injusto, en la elaboración de sus leyes. Pero este Congreso es el resultado de la causa remota y ahora es una causa presente.
Lo mismo sucede en nuestras vidas. Nuestro pasado es una causa remota, pero ¿qué es la causa presente? Tu manera de reaccionar ante la vida, tu formación del pensamiento y tu valorización de las actitudes y actividades el día de hoy. Esa es la causa presente. Es el resultado de tu pasado, tu causa presente, tu manera de reaccionar, tu falta de control ante muchos eventos. Esa es tu causa presente. Así que teníamos que comprender las memorias. Las causas presentes de la memoria es para nosotros memorias de reacción. Nunca hemos hablado de heridas, hemos hablado de memorias de reacción que no están en la causa remota, sino están actuando en una causa presente, en una orden establecida en el corazón humano y que reaccionan de acuerdo al ambiente exterior y no a tu razonamiento personal, porque es una orden instintiva de defensa establecida y que no se va a quitar simplemente por cambiar un pensamiento. Requiere un esfuerzo extra para poder sanar tu memoria de reacción. Los pensamientos infantiles, los juicios infantiles que tú no recuerdas, formaron órdenes, memorias de reacción. Y por eso, siendo adulto, reaccionas como niña o como niño, pero no es que nadie te haya herido, sino que es una orden establecida en tu subconsciente, principalmente en tu instinto natural. La palabra reacción significa instinto, instinto significa reacción. Una memoria-reacción, estamos hablando de una memoria instintiva. No es una memoria remota, sino es una memoria presente. Por eso el cuarto y el quinto paso no pueden limpiar este aspecto. Tenemos que armonizar nuestro pasado con nuestro presente en el cuarto y el quinto paso. Pero las propias personas que generan talleres en grupos están sobrevalorando el principio de liberación que tiene el programa de recuperación, que es un programa personal, individual, no es un programa grupal. Hay que hacerlo en grupo. No. En grupo podemos compartir nuestra experiencia, esperanza y fortaleza, pero no es un programa grupal, es un programa personal. Puede haber personas que tengan diabetes y formemos un grupo de diabéticos y podemos ayudarles en sus condiciones mentales para que mejoren sus acciones acerca del diabetes, hablándoles de la enfermedad y del por qué reaccionan de esa manera, pero tenemos que tratarlos individualmente y no en conjunto. Hay una información general, como la que estoy haciendo en este momento, que es dedicada hacia un grupo de personas, pero la recuperación solamente se logra a través de persona a persona. Por eso existe la asesoría
entre una persona y otra persona. Y por eso el quinto paso dice claramente, lo puedes hacer con un amigo, lo puedes hacer con un ministro religioso, lo puedes hacer con un psicoterapeuta o lo puedes hacer con alguien dentro del grupo. Es tu opción. Pero dice una persona ante otro singular ser humano. No dice ante otros. Pero la ignorancia del programa de recuperación y las gentes que están deseosas de ser recuperadas van emparvadas, aún cuando ya tienen muchos años dentro de los grupos, van emparvadas porque están buscando una solución a sus problemas porque no comprenden cómo desarrollar prácticamente un programa de recuperación. Desconocen las claves principales y más el autoengaño que los sabotea y los lleva de un lado a otro. El instinto los sigue gobernando. Se emocionan con el conocimiento que logran, pero en sus vidas queda mucho que desear. Se emocionan intelectualmente como cuando nos reuníamos en el café y hablábamos de cómo arreglar al mundo. Y nuestras mentes flotaban y salíamos bastante estimulados intelectualmente, pero en la vida seguíamos siendo el mismo tipo falible. O cuando me emocionaba una clase, cuando estaba en las aulas de un maestro que provenía de una universidad para instruirnos, y su instrucción era tan grata y tan motivadora, pero solamente ahí, motivadora. Y no pasaba de ahí, no llevábamos a la práctica lo que estábamos apenas valorando. Nos emocionábamos y hasta llegábamos a decir, oh, cuánta enseñanza. No cabe duda que cada día se aprende algo. Un engaño, no has aprendido nada. Solo has reconocido que existe otra forma de ser, pero aún no aprendes. Cuando lo pongas en práctica, habrás aprendido. Mientras no pongas en práctica el conocimiento, tú no has aprendido nada. Así que teníamos que comprender nuestras memorias, cómo en la parte subconsciente no podíamos leer el 97% de las memorias que están en el subconsciente, no puedes encontrarlas ni verlas. En tus memorias conscientes puedes tener 20 eventos o 30 o 40 eventos a lo más, pero cada evento es una impresión en tu memoria por el valor que tú le das a cada uno de esos eventos. Cuando te preguntó el cuarto paso, cuándo, dónde y cómo se deformaron estos instintos, unos dicen, ¿cuándo me violaron? Cuando mis padres me regañaban, cuando me golpeaban, cuando me obligaban a hacer cosas que yo no quería hacer, como cuidar a mis hermanos, cuando, y así tienen una lista de acciones, cuando la esposa, cuando el amigo, cuando el vecino, pero cuando se deformaron estos instintos, no comprende su infancia, no comprende que nació con una mente cero, con un instinto natural que valora las acciones por el placer, pero que no razona. Y que cuando estaba pequeño, desde los 0 años en adelante,
no podía darse cuenta cómo su instinto se estaba deformando por la injusticia externa y por su propia falta de gobierno y autoconocimiento. Un bebé no tiene conocimiento de sí mismo, no tiene un lenguaje, tiene una inteligencia que no está desarrollada. Un bebé no sabe razonar. Es un indefenso ser en lo físico, mental, emocional y espiritual. El instinto está tomando decisiones por él, en su interior. Y la gente a su alrededor que lo toca está grabando en él sensaciones. Él tiene una forma de seducir al adulto para que le pueda ayudar en sus necesidades básicas. Seguridad, alimentación, en sus necesidades básicas de compañía. Y ese amor propio, un egoísmo bajo control, se salió de control. Para cuando teníamos 7 años ya éramos ingobernables. A los 3 años éramos ingobernables, berrinchudos, pero no comprendíamos. El padre natural y normal no comprendía cómo ayudar a sus hijos para crecer en lo emocional. Ellos mismos padecían esa misma enfermedad espiritual y no podían dar más que enfermedad, reforzando el egoísmo del bebé. Y empezó una lucha de poderes entre el padre y el bebé, los padres y el bebé, o el medio que le rodeaba y el bebé. Estábamos completamente ignorantes de nosotros mismos. ¿Cómo podríamos ejercer autocontrol? ¿Cómo podríamos saber cuándo y cómo y dónde se deformaron nuestros instintos? Ay, no, es que mi madre no me deseó. Ay, no, es que mi abuelo golpeaba a mi madre. Ay, no, esa historia no te corresponde. La historia que te corresponde es la tuya. Compréndela bien. Eso estamos hablando de memorias históricas remotas. Las personas que se vieron involucradas en nuestras vidas para nuestro bien o para nuestro mal, o para reforzar nuestro egoísmo o para ayudarnos a crecer en amor. Así que por eso caminábamos en principios morales sin darnos cuenta. Podíamos ser unos en la calle, habladores, groseros, golpeadores, ladrones, mentirosos, pero en casa nos poníamos la máscara de la santidad, del hijo bueno, la hija bonita y linda, los padres engañados de la realidad hasta que la realidad se hace patente, se da a conocer. Verdaderamente estábamos en un caos interior. Cuando despertamos, despertamos a la mitad o casi al final de la película
enfermos físicamente, enfermos por el mal uso de los medicamentos psiquiátricos, por malos diagnósticos, enfermos porque en nuestra ignorancia queríamos sanar de una manera rápida, pero se olvidaban que su aprendizaje había sido lento y que había que desactivar las memorias históricas como las memorias de reacción. Había que cambiar esas memorias de reacción y desactivar las memorias históricas para que ya no tuvieran poder sobre nosotros, armonizar el pasado con el presente. El cuarto paso yo no tengo por qué estarlo haciendo ni cada 6 meses ni cada año. Si lo hago bien una vez y si lucho por sanar, porque voy a tener mucho trabajo para sanar el pasado, para armonizarlo, y una vez que lo armonice, no tendré ya necesidad de hacer un cuarto paso. ¿Por qué? Porque tendremos que mantener lo que hemos logrado, darle mantenimiento a lo que hemos logrado, tener una mente alerta, una mente abierta en base a principios espirituales. Y aquí es donde entra el tercer elemento, la inteligencia. Lamentablemente, la mayor parte de los seres humanos usan la inteligencia en cuestiones de poder, prestigio, dinero y sexo. Cosas que lo destruyen y no lo construyen. Pero la inteligencia en el poder, en el prestigio, en el dinero y aún en el sexo puede ser corregida y ver estas cosas de manera diferente. Todas las cosas como un medio para administrar mi vida de manera adecuada. Y no es para destruir a los demás, sino para construir mi espíritu, para darle fortaleza al espíritu y que logre el dominio sobre el instinto natural, ya que los actos egoístas no nacen por sí mismos, sino por una falta de dominio personal. Es decir, si no sé gestionar adecuadamente, no estoy amando, estoy siendo egoísta. Si estoy gestionando adecuadamente, soy un ser amoroso. Así que no depende del instinto, en realidad, el que sea yo egoísta o que sea yo amoroso, sino depende del conocimiento, del cambio de pensamiento y de valores morales y espirituales que haga en mi interior para lograr tener una visión sana de la existencia y una forma de vivir adecuada en este mundo lleno de injusticia. Una estrategia para vivir mejor cada día, donde la tormenta puede estar al 100%, pero yo tengo un refugio emocional y un poder emocional donde la tormenta no va a destruirme, no me va a arrastrar ni me va a derrumbar. El que construye su casa en la arena
con buenos cimientos. Y el que construye su casa en la roca, con buenos cimientos. Lo más seguro que el que construye en la arena, vendrá el aire, el agua, y la derrumbará. Y el que construye en la roca, ese estará seguro. Por eso es de vital importancia entender cómo construyo mi carácter inteligentemente. Poner el cimiento de Dios en nuestros corazones, y las demás personas pueden instruir lo que quieran, pero nosotros tenemos que escoger los valores con los que vamos a construir nuestro carácter. Carácter es dominio propio. Carácter no significa ser grosero. Carácter es tener dominio. Aprender a valorar lo que está delante de mí. Personas, cosas, situaciones, actitudes. Y tomar la mejor decisión, porque el sabio ve el peligro y huye. Inteligentemente lo hace. El que oye el consejo de la experiencia prosperará, porque lo hace inteligentemente. Porque no quiere experimentar en su cabeza. Ya otras cabezas han experimentado. ¿Por qué tendré que experimentar yo? Pero la necedad, la enfermedad de los pensamientos y el engaño humano y la vanidad humana destruyen tu vida. Y no es el mundo exterior, sino esa falsa forma de pensar. La inteligencia es una herencia, es un regalo de aptitudes interesantes que nos ayudan a resolver nuestras vidas de manera inteligente y sabia, con estrategias, con valorización de los hechos. Decía el maestro, cuando alguien se enfrente a ti, antes de ver al enemigo, mira el terreno donde estás. ¿Es piedregoso? ¿Cuántas salidas tienes? ¿Cuántas personas están delante de ti? ¿Podrás con ellos? ¿Cuál va a ser tu estrategia para poder lograr? Si no puedes con ellos, tendrás que huir. Y si no puedes huir, tendrás que matar. Porque lucharás por tu vida. Entonces, valorar el terreno de nuestra vida. Aprender a valorar a las personas que están delante de nosotros y entender cuáles son fuentes de vida y quiénes son fuente de muerte. ¿Quiénes te conviene tener como amigos y quiénes no te convienen como amigo? Aprender a escoger quiénes son tus amigos y quiénes son los amigos que parecen amigos pero son tus enemigos y que no te ayudan a crecer, sino te ayudan a tener una visión incorrecta de la vida. Los ancianos aconsejaron al rey
diciéndoles que no pongas impuestos como tu padre lo hizo, para que el pueblo pueda tener un valor sobre ti. Ya no los castigues más. Y cuando escuchó a los jóvenes, que los jóvenes dijeron, no, ponle el doble de los impuestos para que tu pueblo vea quién manda, quién ordena aquí. Y el hombre, el rey, escuchó a los jóvenes y no al consejo de la experiencia. Y su reino fue destruido y dividido. Por eso es importante entender quiénes son tus amigos y quiénes son aquellos que parecen amigos, pero son tus enemigos. Pero quien tiene que valorar eso es tu mente, es tu espíritu, es tu adiestramiento en la vida para acciones justas para ti mismo y las personas que te rodean. Es que Dios dice sin acepción de personas, sin diferencia de personas. Es que yo no hago diferencia de persona, pero sí de quién puede estar conmigo y por qué. Se tiene que escoger o no es así cuando alguien solicita a una persona para un puesto ejecutivo. ¿Cuántas personas llegan? ¿En referencia a qué aceptan una persona? ¿Por su historial, por su currículum o por sus aptitudes? Eso depende de la inteligencia de la persona que esté ahí valorando a los que pueden ser los que ocupen el puesto que necesita la empresa. Nosotros individualmente somos como una empresa con quién me conviene estar y con quién no me conviene estar y por qué. Depende al objetivo que yo tenga. Y me doy cuenta de los que tienen verdadero crecimiento y los que no tienen un verdadero crecimiento. Me doy cuenta de quién ama la obra y quién no ama la obra. Me doy cuenta de quién es un ser virtuoso y quién es una cizaña. Y aunque la cizaña tenga que convivir conmigo, no será nunca mi amigo. Podré comprenderle, podré entenderle, pero no será mi amigo. El trigo será mi amigo y tendrá preferencia en mi vida porque persigue la recuperación, porque está en la lucha diaria. Actuar inteligentemente no significa actuar torpemente. Primero es lo primero. Alguien me dijo un día, si quieres tener dinero, júntate con el que tiene dinero para que aprendas cómo desarrollar un negocio y poder tener dinero. Si quieres sabiduría, júntate con el que sabe. Porque si me junto con personas defectuosas como yo no voy a recuperarme.
porque ellos son ¿qué? El arbusto que no me permite crecer, porque estoy adquiriendo ideas equivocadas y porque no tengo la inteligencia suficiente, espiritualmente hablando, para discernir qué es lo correcto de lo incorrecto. Y para eso necesito inteligencia. Ser inteligentes para el bien común, familiar y propio, bajo la ayuda de un Dios amoroso, es un trabajo primordial que necesitamos realizar. Pero ¿cuántos están realmente dispuestos a dejar de ser los enfermos que son para ser personas saludables? En un principio todos, en una realidad pocos. Muchos lo intentarán, pero serán pocos los que lleguen a la meta. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra reflexión del día de hoy, deseándoles lo mejor de lo mejor, y vamos a pasar al punto donde ustedes comparten con nosotros su experiencia, sus valores y sus formas de ver la vida, o bien si necesitan una asesoría, pueden ustedes preguntar y con mucho gusto responderé conforme a principios espirituales y a la experiencia personal y universal de la recuperación.